bueno, llegó el momento tan añorado, tan esperado de tener con nosotros a Alonso Cabrero. Es un escritor de una relevancia brutal, ya lo hemos trabajado en clase, y va a ser nuestro trabajo de investigación desde el cliente, así que... A mí me encanta hacer un trabajo. Esto es importante. Bueno, pues tampoco vamos a cansar mucho más, Alonso, ya le he hecho yo una entrevista en la radio, que ha sido fantástica, ya la escucharéis. Y ahora, pues, a continuación, el trabajo es suyo y vuestro. Nosotros ya aquí, Alonso, ya levantamos pie, ¿vale? Así que son ellas y ellos los que te van a presentar. Si tú no estás de acuerdo en algo, riñe, tienes todos los derechos. Y contadme lo que vosotros queráis. ¿Qué vamos a hacer? Buenas tardes a todos y a todas. La clase de segundo de bachillerato hemos estado trabajando desde principios de curso los textos de Alonso Guerrero, que tenemos un placer de verle a usted aquí. Y nada, vamos a hacer una pequeña introducción para los que no lo conozcáis, para que sepáis un poco a qué se ha dedicado y en qué está trabajando actualmente. Empecemos con usted. Bueno, pues esto es un pequeño índice de lo que vamos a trabajar en este tema y los temas que vamos a ver. Sobre su niñez y juventud, Alonso Guerrero nació en 1962 en Mérida, Badajoz, aunque su infancia transcurrió en Almendralejo. Hijo de María Dolores y Juan Francisco, usted nos podrá decir si esa información es real. Real, completamente. Y desde muy joven mostró una fuerte vocación por la ficción literaria, marcando su futura trayectoria. Estudió filología en la Universidad de Extremadura, cimentando su dominio del lenguaje y su visión crítica. Aunque conocemos su origen y su temprana vocación, la documentación pública sobre la infancia de Alonso Guerrero es limitada. Escasas las anécdotas sobre su niñez, juego, amistad y los primeros gustos más allá de la lectura, y su biografía se centra en su carrera literaria, su estudio y premios, y deja pocos detalles privados de su infancia. Bueno, en cuanto a sus estudios, sabemos que su formación académica se realizó en el revés, tanto en primaria, secundaria como bachiller, y su educación universitaria se dio en la Universidad de Extremadura, más concretamente en el campus de Cáceres, donde estudió filología hispánica y se licenció en 1986. Alonso se hizo profesor de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura en un instituto público y comenzó su carrera literaria presentándose a diversos premios literarios. Actualmente está jubilado, pero sigue trabajando como escritor, participando en un blog diariamente donde manifiesta su sentir con respecto a diferentes problemas sociales. Colabora con los diferentes CPR y además de ficción ha escrito ensayos, crítica literaria y periodismo de opinión. En 1982 ganó el premio Felipe Trigo por Dicotomía. En 1987 ganó el premio Navarra de novela corta por Los años imaginarios. Y en 2022 ganó el primer premio internacional de novela jurídica por Las mujeres felices son una flor. En cuanto a sus obras, sabemos que tiene una extensa narrativa. Primero sus novelas, como ya ha dicho mi compañera anteriormente, Los años imaginarios, con la que consiguió el premio Navarra, escrita en 1987. También de sus novelas destacan títulos como Los ladrones de un libro, 12 semanas del siglo XX, El amor de Penny Robinson o Las mujeres felices son una quimera. También en cuanto a ensayos destaca La muerte y su antídoto, escrita en 2004. Es un ensayo breve que reflexiona sobre la muerte y la escritura. Plantea la creatividad, funciona como antídoto frente al olvido y la finitud. El texto combina una reflexión íntima y un tono provocador, mostrando la conciencia sobre la muerte que puede inspirar a la escritura auténtica. También en cuanto a los textos, encontramos una amplia gama de los textos que pertenecen a su blog, que hemos leído en las clases de Greco, y algunos de los títulos son El pueblo, El progreso que nos conecta, Halloween, Obedecer, La nueva adolescencia o Vivir sin trabajar. En cuanto a los temas que predominan en estos textos, la memoria y el pasado, especialmente la adolescencia y la formación, la identidad personal o el paso del tiempo y la nostalgia. Generalmente sus obras muestran un interés por la condición humana y el conflicto moral. También predomina un tono reflexivo y sus temas
normalmente suelen ser sociales y contemporáneas. Muestran gran interés por la historia y la memoria. También encontramos un tono crítico y a veces pesimista, el lenguaje y cuidado literario, la variedad de género y la profundización en temas complejos o a veces incómodos. Pues bueno, en la actualidad tenemos que Alonso Guerrero sigue activo como escritor. En mayo de 2025 presentó su novela La Invitación, descrita como una inquietante novela sobre la inteligencia artificial que no dejará a nadie indiferente. Vive fuera de Madrid, tras años de residencia de allí se ha mudado de nuevo a Madrid. Su carrera literaria reciente es que su novela Las Mujeres Felices obtuvo el primer Premio Internacional de Novela Jurídica en 2022. Fue reconocida su calidad literaria y su adecuación en el ámbito jurídico. En 2018 publicó El amor de Penny Robinson, con tintes autobiográficos donde aborda el impacto mediático. Tiene un blog en el cual sube textos donde hace reflexionar a las personas sobre distintos problemas de la actualidad, como pueden ser Halloween o el COVID. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenos días. Para empezar, lo habéis hecho estupendamente. Yo creo que sabéis más de mí que yo mismo. Y es un placer estar aquí con vosotros, porque además me trae el recuerdo de cuando yo daba clase. He estado 36 años dando clase y al final ya lo dejé por muchas cuestiones. Y es bastante nostálgico para mí, ¿no? Es una nostalgia encontrarme con alumnos como vosotros, que además habéis preparado perfectamente todo esto y me resulta realmente pues casi tremendamente elogioso, ¿no? lo que habéis dicho. Bien, yo quería hablar de muchas cosas hoy y os advierto que voy a ser muy sincero. Es decir, cuando se escribe, no sé si hay alguien aquí en la sala que escribe, pero cuando se escribe uno tiene que ser muy sincero. Si no es sincero, mejor que no escriba. Y si no es libre, mejor que no escriba. Es lo que he estado hablando con vuestra directora hace un ratito en la radio. Entonces, os voy a contar una cosa que he contado varias veces y que me gusta mucho contar, ¿no? Porque prefiero establecer comparaciones entre la vida que tenéis vosotros y la vida que yo tuve cuando tenía vuestra edad. Yo recuerdo hace años, tendría 16 años, 17, recuerdo que iba yo de rebusco. Vosotros sabéis lo que es ir de rebusco. En la tierra de Barros era ir a las viñas cuando ya se producía la vendimia, a ir a recoger las escorias de uva que quedaban. Todo eso, cuando éramos niños, lo vendíamos y nos daban dinero. Y entonces yo con ese dinero me compraba libros. Yo estuve toda la infancia leyendo tebeos. El Capitán Trueno, el Jabato, el Sheriff King, el Corsario de Hierro, todos los Marvel de principio. Y con ese dinero compraba o tebeos o libros. Y un libro que me compré, para lo cual tuve que, por lo menos, coger una semana entera, rebusco. Uno de los libros que me compré fue la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. ¿Conocéis a Poe? Es la única novela que ha escrito. El resto son cuentos, sus narraciones extraordinarias y todo eso, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué con ese libro me fui a la librería, me parece que me costó 200 pelas el libro. 200 pelas son €1,50 ahora, o menos. Me fui y yo tenía muy buenas relaciones con mi madre. Además, mi madre siempre me mimó y me admiró, cosa que me ha sentado bastante mal. Pero me cuidaba mucho y cuando yo vine con la librería, con el libro de la librería, me senté, me fui a mi habitación, donde tenía una mesa donde escribía con una falda, y allí me metía el brasero de picón. Mi madre ya me metía el brasero de picón allí, ya lo tenía hecho, y a las 4 de la tarde
me metí con el libro, me puso el café y empecé a leer. El libro tiene 300 y pico de páginas. Me lo terminé a las 12 de la noche. De 4 a 12. 8 horas leyendo. Jamás lo he pasado tan bien en mi vida. He vivido muchas cosas, pero ninguna como esas 8 horas. Y eso además me ha pasado con otros muchos libros. Eso pasa con la lectura. 8 horas leyendo al margen del mundo. Yo tenía un libro de viajes. Yo tenía una bola del mundo donde iba mirando los meridianos y los paralelos por donde iba el barco, el Grampus, de Arthur Gordon Pym. Jamás he sido tan feliz. Entonces, lo que quiero plantear con todo esto es: vosotros podríais hacer eso. Sé que podríais, por supuesto, pero la vida os da oportunidad, el teléfono móvil os da oportunidad, las pantallas os dan oportunidad, la vida que lleváis, los amigos, la familia, el telediario, los mensajes, WhatsApp, os da oportunidad de tener 8 horas para vosotros solos. Difícil, ¿no? Y no solo eso, sino que el hecho de que nunca, vamos a partir de esa hipótesis, de que nunca hayáis tenido 8 horas para dedicarla a un libro concreto que os haya gustado, eso ha hecho que tampoco tengáis el poder, aunque lo tendríais si hubierais vivido otras circunstancias en la vida, que nunca tendréis el poder de concentraros hasta ese punto. Eso me ha pasado con muchos libros, siempre. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Cáceres, y además es una apuesta que me hice con Jesús aquí, cuando estudiaba en Cáceres, me tiré un mes leyendo un libro diario. Un libro diario. A veces tenían menos páginas, otras veces tenían más páginas, pero recuerdo que eso nunca más lo he hecho. Pero curiosamente me tiré un libro leyendo un libro diario. ¿Por qué? Porque tenía todo ese tiempo. Y era capaz de soportar todo ese silencio. No teníamos móvil, no teníamos WhatsApp, no teníamos televisión, no teníamos nada. Solo teníamos libros. Es una forma de felicidad, los libros, como dijo Borges. Entonces, es importante salvaguardar eso. Ahora mismo, cuando vemos la tele, cuando vemos las revistas, nos da la impresión de que los que se toman lujos, los que tienen lujos, los que pueden darse lujos, son los ricachones, los que tienen yates, coches. Mentira. El verdadero lujo es el silencio y el tiempo. Es maravilloso tener silencio y tiempo y está al alcance de nosotros. Pero ¿qué ha pasado con el silencio y el tiempo tradicionales? El que teníamos hace años, que ya no lo tenemos. Ni siquiera yo tampoco lo tengo. ¿Qué ha pasado con ese silencio y ese tiempo? Pues que lo que pasa es que yo puedo sentir nostalgia de ellos, porque nos lo han quitado. Realmente nos lo han quitado. Hay una gran diferencia entre la adolescencia que vosotros estáis viviendo y la adolescencia que yo viví. Y es que mi adolescencia estaba mucho más cerca, de alguna forma, de los procesos vitales, de los años que tenía, de las relaciones que tenía, que eran relaciones cara a cara, donde podía hablar con ellas de viva voz, donde podía decirle a una chica que la quería cara a cara, no por WhatsApp. Y era algo más ligado a lo que eran los procesos vitales clásicos, los normales, los que tienen los animales. Ahora no. Ahora vosotros estáis muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque os lo han quitado. Ahora llega Google y os quita parte de vuestro tiempo. Llega WhatsApp y os quita otra parte de vuestro tiempo. Llegan las noticias tontas que aparecen en el móvil
que además son noticias que se dan simplemente para dar publicidad y os quitan parte de vuestro tiempo. Estáis atrapados. No podéis hacer una vida como los gatos, como los perros. Una vida normal. Ahora ya la vida normal es la que hacen los gatitos, los perritos y los animales. A veces se pelean, otras veces se quieren, otras veces se huelen la nariz. Ahora ya eso no se puede. No leemos, es decir, no podemos enfrentarnos a esa felicidad, no podemos adquirirla porque no nos dan tiempo para ello. No porque no tengamos capacidad, ni propiedades, ni ganas. Aunque tengamos ganas, no nos dan tiempo para ello. Ese es el problema de los tiempos actuales y de la adolescencia que vosotros estáis viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? A mí me gustaría que si alguien tiene una opinión, levantara la mano y opinase. ¿Por qué esto es así? Precisamente porque cuando yo llegué a la escuela, todos queríamos ser distintos. Todos queríamos tener una voz. Todos queríamos empollar tanto como para sacar más nota que nadie. Ahora no. Ahora el que es distinto se le persigue. Hay un proceso de uniformización. Hay un proceso de igualarlo todo. Hay un proceso para que no haya voces discordantes. Todos queremos ser iguales. Todos queremos mover las piernas a la misma vez cuando hacemos un vídeo en TikTok. Todos queremos ser gilipollas del mismo modo. Es curioso, ¿no? Yo ante este tipo de cosas, si hubiera visto en aquel momento, no ya cuando estaba estudiando la carrera, sino cuando estudiaba vuestros estudios, si hubiera visto en aquel momento cómo iban a cambiar los tiempos, no sé si me hubiera reído o me hubiera suicidado. Todavía sigo con esa pura. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos? ¿Cómo podemos tener voz? ¿Cómo podemos hacer que los duendes de Silicon Valley no nos quiten lo que somos? Y es lo que están tratando de hacer. Una uniformización universal, endémica. Es como una enfermedad que tenemos absolutamente normalizada, porque pensamos que la vida es así, ahora pensamos esto. Entonces eso es importante, ¿no? En aquel momento yo, desde luego, no me lo hubiera creído. Y no solo eso, vamos, ahora realmente quienes planifican nuestra vida es un algoritmo. Es tremendo, no sé si os habéis dado cuenta de eso. Un algoritmo es quien programa la televisión, quien programa Internet, quien crea la publicidad. Un algoritmo. Es algo creado para que todos pensemos igual. Como decía Arrugas, ¿no? Cuando escribió La Galaxia Gutenberg, el medio es el mensaje. Es decir, realmente tú cuando ves algo en la televisión, no ves un programa de animales, o no ves un programa cultural, o no ves un programa, digamos, de concursos, sino ves la televisión. Da igual lo que dé, ves la televisión. Siempre hay algo que, si se da a través de la televisión, siempre hay algo que transmite el propio medio, no lo que dice ese medio, no los mensajes que da ese medio, ¿no? Y eso con los algoritmos y con Internet es todavía más brutal y más importante. Estamos todos, y esto es una advertencia, y me gustaría simplemente que tomarais conciencia de ello, por eso digo, ¿no? Estamos todos empezando a pensar igual. Eso le conviene mucho a la política, le conviene mucho a la publicidad, al mundo publicitario.
y le conviene mucho, digamos, al llamado, que ahora es una expresión que se utiliza mucho, pero que ya la inventó Orwell en 1984, la obra, llamado pensamiento único. Nada de voces discordantes, nada de voces únicas, eso crea malos ejemplos. ¿Qué pensáis de esto? ¿Alguien podría emitir alguna opinión? Sé que esto lo han dicho muchas veces, o sé que esto es un programa o es un mensaje que normalmente está implícito en muchos de los libros de texto que estudiáis, o muchas de las obras que os mandan, o muchas de las películas que veis. Echadle un vistazo a Hollywood. Siempre, todo lo que se dice es igual. Echadle un vistazo a Hollywood desde el punto de vista de toda la historia del cine. Quizás Ciudadano Kane no, o Cautivos del Mal no, pero desde hace 50 años el mensaje de Hollywood es el mensaje de una sociedad militarizada. Todas las películas de guerra, todas las películas sobre los grandes superhéroes, siempre hay violencia. En Hollywood no se piensa un tipo de cine donde no haya violencia. Y no solamente porque la violencia sea muy vendible, sino que la violencia es muy ideológica. Crea un modo de pensamiento. Todo esto hay que tener, hay que pensarlo. De todo esto tenemos que darnos cuenta. Y la única forma de darnos cuenta de todo lo que quieren hacer con nosotros, ahora mismo cualquier diseño social está dirigido a qué quieren hacer con nosotros. Para darse cuenta de esto hace falta solo una cosa. Para salvarse, solo hace falta una cosa. Para tener conciencia, solo una cosa. Leer. Libros. En papel. No en pantallas. En papel. Tener una biblioteca en casa, donde uno vaya acumulando su biografía. ¿De acuerdo? Los libros que leemos en las pantallas, normalmente, se lo he dicho a vuestra directora hace un momento, normalmente se olvidan. Están haciendo nuestra mente para que todo lo que haya en pantalla lo olvidemos. Nos ayudan a olvidar, no a recordar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Así se construye el pensamiento único. Si no recordamos nada, si no dejamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, conclusiones, si no vamos reuniendo conclusiones de lo que pensamos, no somos nadie. Tenéis un tres. Leed libros, acumuladlos. Lo más hermoso que hay es acumular libros, porque es nuestra vida, es nuestra biografía. Yo siempre lo he dicho, cuando la muerte venga por mí, que me pille ordenando los libros alfabéticamente. Preguntas. Venga, cuestiones, todas. ¿Hay alguna? Usted dice, en uno de sus textos, que nosotros hemos trabajado en clase, titulado Soñadores, que hoy en día la gente ya no protesta, como usted estaba hablando antes del pensamiento único y que los sueños colectivos han desaparecido. Y yo me preguntaba si cree que esto pasa solo por los cambios en la forma de pensar de la gente, o si influye también la situación económica o social, o también me gustaría añadir si influye también la inteligencia artificial y internet. Cuando era chico y no tenía dinero para libros, me ponía a berrear para que mi padre me diera dinero. O me iba a rebuscar. Y cuando empezaba a trabajar en la enseñanza y no me daban un sueldo digno, me manifestaba. La gente protestaba.
Ahora la gente ya no protesta. Te voy a poner un ejemplo, además, de alguna forma estudiado científicamente. Hace años, a comienzos de los años 90, en Estados Unidos, y me gustaría que reflexionaseis sobre esto. Cuando empezó a ampliarse Internet, a finales de los años 90, y ya todo el mundo tenía acceso a Internet, y había tanta pornografía en Internet, había mucha. Y os recuerdo que ahora mismo la inteligencia artificial se hace con una mezcla de textos de Keats, de Yeats, de Lowry, de Kafka y pornografía infantil. Ambas están íntimamente ligadas. La inteligencia artificial se nutre de todo, y además sin ningún tipo de discriminación. Entonces, hace años en Estados Unidos las autoridades, digamos, de justicia pensaron, bueno, si habiendo tanta pornografía en Internet, los violadores van a tener dónde nutrirse y van a salir a la calle y se van a poner a cometer delitos, los delitos que siempre han cometido en la calle, ¿no? Y entonces se planteó una vigilancia especial de la gente que salía de la cárcel por violación, que cumplía su condena y que volvía a la calle y efectivamente se metían en Internet. Y se comprobaba que estaban consumiendo pornografía. Bien, resulta que ninguno de esos violadores, cuando salía a la calle, hacía nada. No volvía a cometer delitos. Algo que la gente se preguntaba, que los psiquiatras, que los psicólogos se empezaron a preguntar, ¿no? Y es que las pantallas eliminan la acción, eliminan la decisión, incluso de decisiones tan fundadas en la mente como son las decisiones o las improntas delictivas. Las elimina. Internet es contrario a que tú salgas a la calle para hacer algo. Es curioso, pero es así. Este tipo de revoluciones tecnológicas, os he dicho, claro, es que antes nos comportábamos más como animales, en el sentido de que nuestras relaciones eran más directas. Ahora ya no, ahora ya todo lo hacemos por tecleando, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Todo lo que aparece en Internet nos quita de la cabeza el hecho de hacer algo activo. Y una de las cosas que más activa aparece es la protesta. Olvidaos de protestar, ya no se protesta. No se protesta. Este es un nuevo solipsismo. Es una nueva forma de estar solo y de no necesitar comunicarse. Desde que Gilles Lipovetsky al principio de los 80 hablaba de la nueva individualidad, hablando de, refiriéndose a que el hombre ya se metía en sí mismo desde aquel momento en que en los años 70 o a principios de los 80 se inventó el Walkman y la gente salía a correr con los cascos en la cabeza. Vamos hacia la soledad, pero era una soledad vacía, porque, bueno, es una soledad en la que realmente, es una soledad que nos impide comunicarnos con los demás. Esa es la soledad, ese es el aislamiento que hay ahora. Realmente Internet lo que hace es aislarnos. No es la soledad de la lectura, que es una soledad en la que realmente nos montamos la película nosotros mismos y podemos crear una historia propia. No. La soledad de Internet es una soledad donde somos islas, estamos aislados, no necesitamos a nadie. Es curioso, y además estamos a merced de grandes corporaciones que están creando grandes modos de pensamiento
llamados algoritmos, que realmente el medio es el mensaje. No nos dicen qué pensar, sino cómo pensar, que es lo peligroso. Porque claro, ahora ya nos dicen, bueno, pues piensa en qué color la van a blanco. Si estamos refiriéndonos a que se intenta influir en la gente a través de la publicidad. No, no es eso. Están intentando decirnos cómo hay que acercarse a la publicidad, no qué hay que ver en la publicidad. Y estamos ya empezando a pensar publicitariamente. ¿Por qué? Porque la publicidad cada vez está más presente en nuestras vidas, a pesar de que a mí me da la impresión de que nadie hace caso a la publicidad, ya. Y sin embargo está tan presente que realmente lo que están haciendo es ayudándonos a plantear la publicidad desde otro punto de vista. Es decir, yo creo que lo que realmente están haciendo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial también es conciliándonos con la idea de que no pasa nada porque perdamos el tiempo de nuestra vida, el tiempo más importante que tenemos. No pasa nada, podemos perderlo tranquilamente. Eso es peligrosísimo. Nada de eso que estás hablando de cómo nos afecta hoy en día todo nuestro algoritmo y que nuestra vida está guiada por algoritmos. Yo lo estoy viendo especialmente reflejado en que ahora mismo la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué carrera queremos hacer, porque es lo primero que tenemos que decidir nosotros solos y que no nos dice un algoritmo, igual que ahora la ropa que se lleva o qué música se escucha, los bailes que se hacen. Y claro, y estamos tan perdidos y no nos damos cuenta que es algo que tenemos que hacer ya y claro, y no sabemos cómo porque es que nunca lo hemos decidido antes por nosotros. Otra pregunta interesante. Ten en cuenta, fíjate, que bueno, te pregunta un poco en lo que acabo de decir, ¿no? Tú ahora tienes que escoger una carrera y no sabes qué carrera coger. ¿Eso qué significa? El algoritmo ese que tú has dicho. Eso significa que realmente yo cuando tenía tu edad sabía muy bien lo que quería y conocía mucha gente que sabía muy bien lo que quería. Ahora parece que se sabe menos, ¿pero por qué? No porque el algoritmo, entre comillas, te diga tienes que estudiar ciencia, o tienes que estudiar letras, o tienes que estudiar filología o enfermería. No, es que ahora realmente el algoritmo lo que hace es sembrar dudas. Es, de alguna forma, hacer la mente mucho más cómoda, tan cómoda que ni siquiera te pones a pensar en qué es lo que deseas. Es que eso es moral, cuidado. Y no es que todo el mundo tenga esa duda, ¿no? Sino que, bueno, que realmente partimos del hecho de que ya no importa mucho, ya lo decidiremos. Vivimos en una continua postergación. Quien antes decide lo que quiere ser, eso es importantísimo. Antes comienza a serlo. Muy interesante esa pregunta. Bueno, en relación con todo lo que hemos estado hablando, que nos ha estado ocupando, de leer, que debo leer para formar y mostrar, yo lo asocio a uno de tus textos, de tu blog, que se titula El Pueblo, donde afirmas que la educación y la cultura están siendo suprimidas para mantener una sociedad más controlada y dócil. Entonces, mi cuestión está en, ¿piensas que realmente esta educación es la clave para construir una ciudadanía más crítica y consciente, o también hay otros factores que también son igualmente importantes? Fijaos, ¿qué es lo único? El gran problema que tiene España ahora mismo es su política. Siempre he dicho que tenemos una política, no voy a referirme a los políticos, porque los políticos son carne de cañón, los pobres, pero tenemos una política que no resuelve problemas.
una política que no plantea un modelo de sociedad, o más bien, el modelo de sociedad que sería deseable, ¿no? Sino una política que persigue única y exclusivamente el voto. Entonces, claro, ¿qué es lo que da votos? Lo único que da votos es la obediencia. Es tener a la gente cogida, atrapar a la gente, muchas veces a través de la mentira. Entonces, no podemos pedir nada más. Es lo que hay. Lo único que podemos cambiar eso somos nosotros. ¿Cuál es el gran problema que hay en la democracia en relación a formular cambios? La unanimidad. Lo dije el otro día en un artículo del blog. No nos unimos lo suficiente como para plantear una actitud ante los políticos. Los políticos son especialmente sordos a casi todo. Entonces la única forma de hacerse oír es unirse para hacerse oír. Y yo creo que ahora mismo la política va dirigida a que, no hablo de partidos, hablo de políticas, va dirigida a que la gente vote sin saber muy bien lo que vota, a que vote ideológicamente, a que vote por uniforme, no realmente por modelos de sociedad, que es lo que habría que plantear cuando se convocan unas elecciones. Yo creo que la repercusión más grande que hay en la política es la abstención por parte de los jóvenes. Porque el simple hecho de no tener una idea clara sobre los partidos, sobre cualquier cosa así que se ha ligado con la política o con una opinión crítica, para no preocuparte o no buscar una forma de cambiarlo, la mayoría de los jóvenes a día de hoy buscan la abstención. Bueno, hay muchos tipos de votos. Está el voto uniformado, como he dicho. Ahora mismo la ultraderecha vota por uniforme. Buena parte de la izquierda también, buena parte de la derecha también. Votamos porque creemos que hay partidos que representan nuestra opinión, cosa que realmente no siempre es cierto. Y luego está el otro voto, que es el voto crítico al que tú has aludido, y que sería un voto, sería el mejor voto. Es decir, tú votas lo que realmente piensas. Ahora bien, un partido, una ideología, ¿representa lo que tú piensas? Si no lo representa, ¿de qué sirve ese voto? Y luego está la abstención, como has dicho. Yo la abstención la prefiero a todos los demás. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no estás de acuerdo con los partidos y es posible que ni estés de acuerdo con la democracia, no con que haya o no haya democracia, sino con la democracia que existe. Por ejemplo, ahora nuestra democracia es una partitocracia. Entonces, claro, todo eso hay que planteárselo. Hay que exigirle a los partidos simplemente, digan lo que digan, que cumplan lo que dicen. Si lo cumplen, yo puedo votar a este, puedo votar al otro, o puedo no votar. Pero lo no, hay que saberlo. En relación a lo que tú estás diciendo sobre los partidos políticos, sobre la política, etc., tenemos alguna pregunta sobre el criterio ideológico de su club. Y es que si usted cree que los partidos reflejan realmente la diversidad de la idea de los individuos o los obliga a renunciar a su pensamiento original. Bueno, yo creo que sí. Normalmente un partido no representa lo que alguien medianamente crítico podría pensar. Entonces, si no lo representa, no hay forma de que al emitir un voto eso vaya o forme una política con la que estemos de acuerdo. Es que el problema es ese, que no hay responsabilidad y que una vez que se tiene un pensamiento crítico va a caer en manos, a través de un voto, en gente que no lo tiene.
en gente que no está empeñada o que no tiene en la cabeza realizar ese modelo de sociedad. Y creo que España es uno de los peores países en Europa en los que ocurre eso. No sé por qué, tampoco quiero hablar excesivamente de política, porque la política es absolutamente decepcionante. Pero bueno, cualquier tipo de idea llega un momento en que llega a la política. Y ese es el problema. No encuentro a nadie, yo por ejemplo, que represente lo que pienso. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que lo represente, esa persona a la que voto mentiría cuando recibiera mi voto y no haría lo que yo como votante quiero que haga. O sea que es que las trampas en la política, los escalones, las trincheras en la política son infinitas. En todo esto, usted escribió un texto sobre votar qué. Y yo quisiera preguntarle si sigue creyendo que votar sirve para algo hoy en día. Ojalá, es mi deseo, yo soy un soñador. Yo creo que votar debería servir para algo. Debería. Habría que transformar la democracia. Habría que transformar el sistema político en el que estamos. Decía Churchill que la democracia es el sistema menos malo que hay. No dijo que fuera bueno, sino que era el menos malo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, habría que hacer otro tipo de democracia, donde el poder judicial, quizá, obligara, por los principios, obligara al poder legislativo a cumplir lo que ha dicho en la campaña electoral. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Entre ellos los políticos, que son gente comprada, y también los votantes. Solo hay una forma para darse cuenta de eso, y vuelvo a lo mismo, la cultura. Solamente la cultura nos puede dar un pensamiento crítico, y solamente ese pensamiento crítico nos dice que lo que hemos votado no está siendo cumplido. Uno cuando vota tiene que ser libre, completamente libre. A mí me gusta el votante que cuando hay un partido que no cumple lo que dice, vota a otro. A veces a un partido contrario. Pero es que ya en España eso tampoco da igual, o sea, también da igual. Da igual, porque ningún partido cumple lo que dice. Ese es el problema de este sistema político. Estamos en esa... Dije anteayer, me parece, que nuestra democracia es una carreta atascada en el barro. Y es, para mi juicio, lo que es. Yo me llamo Burro y el último texto que nosotros hemos trabajado en clase es el de serial y a mí me ha ocasionado muchas dudas porque usted dice que ya no se fabrican libros sino series de libros. Sí. Entonces, lo que me gustaría saber qué opina usted, si la culpa es del público, que siempre pide lo mismo, o de la industria que lo fomenta. A ver, es una muy buena pregunta. El hecho de que se lea tanto bestseller, o el hecho de que uno compre el premio Planeta, o luego no lo lea, o normalmente los que compran el premio Planeta no lo leen, ¿es culpa de la industria o es culpa del público? Solo hay un elemento que puede cambiar a la industria, y es el público. Pero el público no tiene cultura, no tiene sentido crítico. Por tanto, el público hace lo que dice la industria. Es la pescadilla que se muerde la cola. Yo siempre, o últimamente, estoy escribiendo muchos textos contra el público. Pero tened en cuenta que el público es el resultado del sistema educativo. Es decir, si en un sistema educativo a los alumnos, a vosotros, no os dan grandes libros para leer, no se os da
suficiente sentido crítico, y eso no es culpa de vuestros profesores, es culpa de los políticos que están creando ese sistema educativo. Si eso no ocurre, es imposible tener ese sentido crítico. Es imposible saber lo que uno tiene que leer. Entonces, yo cuando llego a este momento, siempre, cuando estaba dando clases, siempre recomendaba lo mismo. Jamás leáis un bestseller. De estos a los que se le da mucha importancia o a los que se le da un premio impresionante. Jamás. Y a los clásicos del siglo XX. A Thomas Mann, a Kafka, a Lowell, a Faulkner, a Proust. Y cuando hayáis leído todo eso, ya a partir de ese momento vais a saber qué leer de lo que sale en la actualidad. Había un libro maravilloso que supongo que algunos lo habréis leído, Fahrenheit 451. ¿Os acordáis de los bomberos que queman libros? Porque los libros, según la sociedad a la que pertenece, esos bomberos y esos políticos, los libros crean infelicidad, crean tristeza, y por tanto hay que quemar todos. Se persigue como si fueran policías los libros que hay escondidos por las casas, y los bomberos los queman para que la gente no sea feliz, o sea, no sea infeliz. Evidentemente la felicidad está vacía, al menos tal y como hoy la entendemos, ¿no? Bueno, pues echarle un vistazo a las cristaleras, a los escaparates de las librerías actuales. Que hay el Juan del Val, esta de Antena 3, ¿cómo se llama? La Sonsoles Omega, o yo qué sé, o gente de ese tipo, ¿no? El Gómez Jugado, bestseller. Y entonces yo le decía a mis alumnos, los bomberos están quemando los libros. No penséis que esto pertenece a una sociedad futura, pertenece a nuestra sociedad. Tú vas a comprar un libro después de haber ido a rebusco, vas con tu 28 euros o 30 pavos a comprar un libro y que te encuentras con esta gente. O sea, te han quemado los grandes libros. Han venido los bomberos y te han quemado los grandes libros. Ninguno, 1984 no lo encontrarás en una cristalera de una librería. No lo encontrarás. Ahora lo que hay en las librerías no es literatura, es escaparatismo. Entonces, estamos ya asistiendo a esta nueva sociedad que creó Bradbury en el Fahrenheit 451. Ahora ya las bibliotecas están ocultas, son clandestinas. Eso es lo que tenéis que hacer, comprar libros clandestinos, para que no vengan los bomberos y os persigan por vuestras casas para quemarlos. Es lo que hay que hacer. No le diréis a nadie que leáis a Faulkner, ni que leáis a Proust. ¿Por qué? Porque os van a impedir que disfrutéis leyendo. En el texto de titulado Merecer, usted dice que la única forma de no estar solo es no ser pobre. ¿Cree entonces que la pobreza condena a la soledad? Hasta cierto punto. Había un cuento ruso que se titulaba y que se titula La camisa de un hombre feliz. En ese cuento, un rey le dice a un mago: dime que era un rey azotado por la tristeza, era un rey que estaba muy triste, y le dice: dame algo para que me cure. Y entonces el mago le dice: la única solución está en encontrar la camisa de un hombre feliz. ¿Y dónde hay un hombre feliz? Y manda a todos sus mensajeros a que busquen un hombre feliz por toda Rusia. Y uno le trae una camisa. El rey se la pone y efectivamente se le van todos los problemas, todas las depresiones. Hay quien ha dicho que el infierno de Dante es una depresión. A este rey se le van todas.
¿Dónde has encontrado esta maravillosa camisa? Pues mira, en la taiga. La llevaba el hombre más pobre del mundo. Un arriero que estaba por allí y cultivaba cosas. Estaba solo, tenía un perro y era el más pobre que he conocido. Y sin embargo es el hombre más feliz, ¿no? Ahora no, decía Horkheimer, el filósofo marxista, decía, la sociedad actual en la que vivimos, quien no tiene dinero, vive en un infierno. Esta sociedad es un infierno para quien no tiene dinero, y es verdad. Por eso digo lo que la cita, esa que has dicho, ¿no? Ahora mismo quien no tiene dinero, quien no tenga dinero es un hombre dedicado, o sea, condenado a la infelicidad y a la incuria, a la molicie y a no saber dónde está. ¿Por qué? Porque uno también es incapaz de sobreponerse a no tener dinero. Hay cosas que están por encima de todo eso, pero ya son inalcanzables. Uno no puede vivir con lo puesto, uno no puede vivir dignamente teniendo solo lo que necesita. Ya se quieren más cosas. Los sueños, estamos fabricando unos sueños que están muy por encima de nuestra vida, de nuestra capacidad de vivir, de nuestra situación cuando vivimos. ¿Por qué? Porque queremos siempre más. Queremos el mejor coche, queremos el mejor piso, lo queremos todo. Quien no, el llamado éxito, ¿no? Quien no tiene éxito es un hombre infeliz. Y todos tenemos que tener éxito. Incluso, no solamente contendemos a la hora de ganar dinero, sino a la hora de ser feliz. Competimos a la hora de ser feliz. Ese es el problema, ¿no? Entonces, uno tiene que cambiar su mentalidad, tiene que conformarse realmente con lo que necesita. Y para saber lo que uno necesita, uno tiene que pensar en uno mismo. Y para pensar en uno mismo, uno lo único que necesita es leer. Siempre leer. Es el mejor camino, leer. Ha dicho de la búsqueda de la felicidad. En comprar para ser feliz, usted reflexiona sobre cómo relacionamos el consumo con esa felicidad y cuestiona si realmente comprar nos hace sentir mejor. Entonces queremos preguntarle si usted cree que la búsqueda de la felicidad a través del consumo responde más a una necesidad real o a una construcción social creada por todos. Lo has dicho tú, me ha gustado esa expresión, una construcción social, no es más que eso. Compramos, además es una enfermedad psicológica, compramos porque estamos tan estresados que a muchos al estrés solo les libra utilizar la tarjeta de crédito. ¿Qué tiene que ver eso con ser uno mismo, con buscar lo que nos llena? No tenemos otra... No vamos a por el origen de la utilización de la tarjeta de crédito, no, vamos simplemente a por el síntoma, a por la propia compra, por la propia utilización. Nos quedamos en el síntoma, nunca profundizamos. La mentalidad actual, la mentalidad que crean las nuevas tecnologías es la no profundización. ¿Por qué? Porque somos incapaces, porque para profundizar necesitamos las condiciones, y las condiciones son el silencio y es la soledad. Yo soy más partidario de sentarme en un sillón y dormirme, porque por lo menos hay sueños que son esclarecedores, que estar todo el día viendo la televisión o viendo la pantalla o la tablet o el internet. No, es mejor no hacer nada. Byung-Chul Han, el filósofo coreano, que es otro genio, es otra maravilla, lo decía de vez en cuando, ¿no? Es mucho más revolucionario quedarse en casa sin hacer nada. Incluso dice que incluso protestar en la calle, porque al final los políticos no se van a hacer caso. Sin embargo, cuando uno piensa
el hecho de quedarse en casa ya supone una postura, no ante los políticos, sino ante uno mismo. Al menos no pierde el tiempo. Buenas tardes. En su artículo Mayorías que se equivocan, ¿considera usted que las mayorías dentro de nuestra democracia muchas veces no terminan de afectar y ello está en relación con problemas que parecen repetirse sin resolverse nunca? En él hace una crítica a lo que usted llama política de pares. Mientras lo leía me hizo pensar bastante en esa tensión entre democracia, representación y responsabilidad colectiva. Precisamente por eso me gustaría hacerle esta pregunta. Si la mayoría de la gente suele equivocarse, entonces ¿cómo se puede hacer que una democracia funcione bien sin que al final manden solo unos pocos? Volvemos a lo mismo. Hay que educar a esas mayorías. Hay que educarlas. Nosotros no podemos estar en un país. Ningún país puede vivir con sociedades que obedezcan. Ninguno. Y ningún país debe vivir con partidos que no hagan caso a esas mayorías. Entonces, porque los partidos, en el momento en que las mayorías tienen sentido crítico, los partidos son diferentes. Y repito, solo hay una forma: la educación, la educación, la educación. La crítica, el sentido crítico, la realidad, lo que uno quiere, solo se consigue confrontando dentro de la cabeza de uno, no en el campo de batalla, el bien y el mal. No entre partidos que se enfrentan uno con otro, en la cabeza de uno, ¿no? Entonces uno decía, Sun Tzu, el filósofo chino, decía: gana la guerra y después sal al campo de batalla. Es decir, uno cuando inicia la guerra ya la ha ganado. Y eso el votante lo sabe. Y el votante lo único que cuando emite su voto, realmente ya tiene el sentido necesario como para decir qué partido va a representar su opinión y cuál va a engañarle. Eso es importante. Repito, es que la cultura es muy importante. El criterio es muy importante. Es lo único que salva a las naciones. Si estamos construyendo sucedáneos de lo que es un sentido crítico, no vamos a ninguna parte. Somos esclavos. E incluso dentro de la democracia. En relación a lo que ha dicho usted sobre la cultura, que menciona en su texto de Pronto Historia que claramente se está perdiendo y que tenemos menos ambición a aprender cultura, me hace reflexionar en cuanto a la guerra de Estados Unidos que Donald Trump está llevando a cabo, cómo a nivel europeo, no ya a nivel español, podemos nosotros actuar para aplacar esta situación, partiendo de la base de que todos a nivel personal miramos hacia otro lado y no intentamos ayudar. A ver, la guerra de Estados Unidos es una guerra de agresión, ¿vale? Se dice muchas veces, no estamos de acuerdo con Irán. Irán es un país dictatorial. Pero Estados Unidos ha iniciado y Israel ha iniciado a través de Estados Unidos una guerra de agresión, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa? Por desgracia, nos hemos embarcado en una posición de dependencia de Estados Unidos a través de la OTAN. Durante muchos años hemos estado en la OTAN y es más, hemos estado deseosos de pertenecer a la OTAN, pues ahora somos dependientes de Estados Unidos y hay muchos países en la OTAN que nos hacen depender de Estados Unidos, ¿no? Europa, si me habla políticamente, Europa tiene que dejar de depender de Estados Unidos. ¿Cómo? Europa es el continente de la cultura. En Estados Unidos, escribir, actualmente no tanto, pero
desde hace ya tiempo, escribir es como vender crecepelo. Es lo mismo. Entonces, hay que dejar de depender de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues con una revolución económica, creando nuestra propia riqueza, creando nuestros propios inventos. Es más, diría que hasta armándonos. Si es necesario armarse, porque el mundo está loco y está lleno de primos de zumosol, si es necesario armándose. Pero sobre todo vamos a recuperar algo que hemos olvidado, que la Unión Europea ha olvidado, su cultura. Aquí aparece un Carlomagno, aparece un Erasmo, aparece un Kafka, aparece un Ibsen. Yo estoy muy partidario, por ejemplo, de las becas Erasmus. Es necesario que uno, cuando lucha, va a una guerra para luchar por Francia y para luchar por Suecia y por Noruega, en el caso de que Europa sea agredida, es necesario saber que voy a esa guerra porque me gusta Ibsen, porque me gusta la cultura francesa y porque me gusta la cultura, los libros de Proust. Yo lucharía en una guerra por Proust, no por los franceses, por lo que la nación francesa me ha dado culturalmente. Esa es la única identidad que existe en Europa. Y cuando hablo culturalmente hablo desde todos los puntos de vista. Hay una mentalidad europea, que es la nación con más cultura del mundo, prácticamente desde hace 2500 años, que es necesario salvaguardar. Ese es el principio que nos tiene que formar como unión de naciones. Yo lucho por Conrad y por Shakespeare. Puedo dar mi vida por Shakespeare, no por los ingleses. Pero como Shakespeare estaba en Inglaterra, la doy por los ingleses también. Teniendo en cuenta que formamos todos no parte del mismo continente, sino parte de la misma mentalidad, del mismo sentido crítico, de la misma cultura. Eso, cuando se formó la Unión Europea, eso es lo que debió primar los principios que nos iban a regir, no la economía, no la existencia de un banco europeo. Ese es el problema que tenemos y eso es lo que nos hace parecer más a los Estados Unidos que a quien lee a Goethe. Eso es lo importante. Yo quería hablarles sobre el sector Halloween, en el que critica que Halloween se ha convertido en una fiesta comercial y superficial. Y quería preguntarles si usted cree que es posible celebrar esta tradición sin que pierda realmente su significado original. Naturalmente. Es posible celebrar esa tradición sin que pierda su significado original. Y es no celebrar. Son como los terios. También en relación al texto de Halloween, ¿usted cree que aceptar tradiciones internacionales como últimamente España ha estado cogiendo afecta la preservación de las tradiciones españolas propias? Hombre, si se aceptan gilipolleces, sí. Es decir, yo normalmente tampoco soy muy partidario de las tradiciones españolas. Te recuerdo que en España se sigue dando algo que podríamos llamar, incluso con un gobierno socialista, se sigue dando el nacionalcatolicismo. Seguimos estando en una nación nacional católica. Esas cosas, o yo qué sé, o celebrando el Día de Todos los Santos. No soy partidario, personalmente no soy partidario de ningún tipo de tradición. Soy partidario de las tradiciones, digamos, más bien concurridas, ¿no? Es decir, soy partidario de leer cualquier cosa, pero siempre que sea importante. Hay que salvaguardar lo importante.
Halloween no es importante. Igual que tampoco es importante el Día de Todos los Santos. No veo gran importancia en eso. Pero sí es importante leer a Shakespeare, o sí es importante leer a Cervantes. Eso sí es importante, muy importante. Entonces, es tan importante que quien lea El Quijote se va a dar cuenta de que España no ha cambiado desde el Quijote, que sí, seguimos estando en la misma España quijoteca. No nos hemos superado. Eso es importante. Y eso es lo que hay que mirar, digamos, con sentimiento crítico. Yo tengo otra cuestión, esta vez del artículo ¿Qué progreso queremos?, en el cual comentas que figuras como el profesor o el abuelo han perdido su papel como transmisores de experiencia. Entonces, ¿usted cree que ese tipo de conocimiento todavía se puede recuperar hoy en día? Ojalá. A mí me encantaría pensar así. Fíjate que eso lo dijo Pasolini, y lo dijo unos meses antes de que lo asesinaran. En el año 75 no existía internet ni existía nada de eso. Y ya decía que la juventud, no sé por qué lo decía, es como si estuviera imaginando la existencia de internet, ¿no? O de Wikipedia, o de yo qué sé. Es curioso. Decía eso, ¿no? Que ya el abuelo no nos formaba, porque ya no le hacemos caso al abuelo. Ya el abuelo nos resulta antiguo, ¿no? Y eso a mí, en aquel momento, mi abuelo me contaba los cuentos más maravillosos que había. Y precisamente hablaba de eso, ¿no? Ahora ya nacemos sabiendo. Como le damos a una tecla y a la inteligencia artificial nos dice todo lo que tenemos que poner en el examen. Es absurdo, porque estamos haciendo eso, estamos renunciando a nuestro propio conocimiento, a nosotros mismos. ¿Te puedes aportar? ¿Quieres hablarle un poquito de qué supone copiar en un examen con la inteligencia artificial, por favor? Es justamente lo que iba a hacer ahora. Vamos a ver. Es lo más absurdo que hay. Gracias. Lo más absurdo que hay es copiar en un examen, es de tontos. Copiar lo que te dice la inteligencia artificial en una cosa es como leer una pregunta que no entiendes y poner ahí una respuesta que tampoco entiendes. Yo prefiero la gente que escribía chuletas, porque por lo menos escribiendo aprendía. Estudiaba. Entonces, es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque la inteligencia artificial, repito, es una cosa que no se maneja. Es algo que no sabes de dónde viene, ni siquiera sabes si es cierto. El problema de la inteligencia artificial, y eso lo vamos a ver de aquí a muy pocos años, o muy pocos meses, es que no sabemos la diferencia entre la verdad y la mentira. No se sabe, ya no se sabe. Ya acusas a una persona con un vídeo que ha montado la inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde va a ir la verdad? Sin embargo, recuerdo lo que decía Machado sobre la verdad. Es una cosa que es lo mismo escribiendo al derecho que al revés. Y ahora la inteligencia artificial te monta la mentira al derecho y al revés. ¿Qué hacemos? La única forma de salvarnos a nosotros mismos es renunciar a la alteria de la inteligencia artificial. Es otra payasada. Vamos a ver. Voy a nutrirme, voy a llenar mi alma con lo que yo he pasado por mis ojos y por mis manos. Es la única solución que hay. Es más, os voy a decir una cosa. Yo he sido profesor durante muchos años y he comprobado que el alumno que lee 10 libros escribe exámenes el triple de inteligentes que quien no ha leído nada. Así de claro. ¿Queréis aprobar? Leed. No hay más solución que esa, no hay más camino que ese.
Venga. Esta pregunta va a raíz del concepto Gustavo Merino, que yo quería hacer un poco sobre el criterio de nosotros los adolescentes, que al seguir las redes sociales, la IA, la nueva tecnología, que se nos convirtió un poco en los goles de Silicon Valley. Bueno, yo creo que sí, que asomarse a ese mundo es dejar de ser lo mismo, ¿no? Es el problema de las redes sociales es que hay un tío que se está forrando detrás. Entonces, hay tantas posibilidades de tener verdaderos amigos renunciando a las redes sociales que es un suicidio. Digamos, meterse tanto tiempo en las redes sociales, ¿no? Es decir, las 4 horas, yo conocía alumnos que estaban, no sé, 4 horas en las redes sociales todos los días. Imaginaos si hubieseis estado 4 horas diarias leyendo. ¿Seríais Einstein? ¿O seríais, yo qué sé, el Quijote o Lanzarote del lago? Sería maravilloso. Iríais por un camino paralelo, pero por lo menos tendríais otras posibilidades en la vida. Las redes sociales son... Yo no las entiendo, yo no tengo redes sociales, nunca he estado en el Facebook ni en el Instagram ese. Me meto en Instagram y me da un sarpullido y tengo que ir a, yo qué sé, no sé, es tremendo. Lo de las redes sociales es la mayor gilipollez que existe. Es tremendo. En su artículo Política y Móviles, usted afirma que la tecnología dentro del aula ha pasado de ser una herramienta educativa y para convertirse, en muchos casos, en un elemento que dificulta la concentración y el pensamiento crítico de los estudiantes, especialmente a través del uso de redes sociales como TikTok. También menciona ejemplos de países como Francia y Países Bajos que han aplicado restricciones al uso de móviles o al acceso de redes sociales entre los jóvenes. Teniendo en cuenta su punto de vista, ¿qué medidas concretas cree que debería adoptar el sistema educativo en España para regular el uso de la tecnología sin renunciar a sus posibles beneficios educativos? Pues, como uno no va a poder evitar que el alumno pille el móvil que le da su padre a los 2 años y lo utilice, yo prohibiría completamente todo móvil en un instituto. Cuando se entra en un instituto, el móvil se lleva en la cartera o se deja en casa. Entonces, eso sería ideal. ¿Por qué? No porque el móvil no pueda ser una herramienta dentro de clase, podría serlo, ¿por qué no? Sino por crear una mentalidad paralela. En el instituto no tengo móviles sencillamente porque voy a probar y voy a tener el placer de no tener móvil, al menos durante unas horas a lo largo del día. Y luego cuando llego a casa, pues me meto en las redes sociales o cago por internet. Es así. Uno tiene que tener la posibilidad de renunciar a internet. Y la única posibilidad que existe es no necesitándolo. Da igual, tú no. Respecto a tema urbano que antes hablado sobre los libros, nosotros hemos leído textos tuyos semanales y yo quería hacer una pregunta sobre si cree usted que hoy todavía puede surgir obras de arte verdaderamente importantes o hoy en día racionales. Buena pregunta. Decía Harold Bloom, el gran ensayista, el gran estudioso de Shakespeare, decía algo que es una de las afirmaciones que más me han impresionado. Dice,
Shakespeare es el autor más importante que ha habido en la historia de la literatura y que habrá. Caramba. ¿Cómo sabe el tío este que no habrá nadie que escriba mejor que Shakespeare? Podemos incluso dudar de que Shakespeare sea uno de los el gran autor de la literatura, ¿no? Porque ha habido gente como Cervantes o gente como Kafka que parece tan importante como Shakespeare. Pero en el fondo tiene razón. El hombre, literariamente hablando, jamás podrá escribir tan bien como Shakespeare. Y cuando digo tan bien me refiero a jamás podrá escribir un texto con tanto sentido como el de Shakespeare. ¿Por qué? Porque en Shakespeare se vio, y en Cervantes también, se dieron una mezcla de artesano y de genio a la hora de concebir el sentido de la obra literaria, que jamás se dará. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la obra literaria y por tanto el fenómeno de la literatura se está dejando atrás. Lo estamos dejando atrás. Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué nadie va a escribir algo tan grande como lo que escribió Mozart, hablando en música? Sencillamente porque ya no se hace música clásica. Con la literatura está ocurriendo lo mismo. Ahora se crean sucedáneos. Se crea lo que escribe esta gente que he citado anteriormente, los bestsellers, ¿no? Son sucedáneos. Y de hecho, estamos volviendo, antes lo iba a decir con la compañera que habló también de esa entrada que tú has citado, la de seriales, estamos volviendo a la literatura medieval. Estamos haciendo literatura a base de versiones y refundiciones. No se crea nada nuevo, se crean versiones. Y le contaba antes a vuestra directora, voy a Madrid y digo, voy a meterme en un teatro. Y digo, ¿estarán poniendo alguna versión de Esperando a Godot? ¿O de Casa de Muñecas? ¿O de La Madre de Strindberg? ¿O El Pelícano? Y veo que en Madrid solo hay musicales. El Rey León, El Guardaespaldas, Chicago. Somos ya espectadores de musicales. Hemos renunciado al sentido y abrazamos lo que se repite continuamente con la música. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y además eso es lo que más se vende. Me parece que son 15 años lo que lleva El Rey León en Madrid. ¿Cómo es posible que haya... ¿Cuándo ha durado tanto Esperando a Godot en un teatro? La gente va no a ver el sentido de la obra del teatro, sino va a ver el espectáculo. Eso es un vaciamiento de la mente que están haciendo las redes sociales, que está haciendo las nuevas tecnologías y que está haciendo... No tenemos, realmente estamos perdiendo las aspiraciones culturales, las aspiraciones a pensar. Es tremendo lo que nos está pasando. Y yo lo digo aquí para que vosotros os deis cuenta y para que toméis decisiones. Tenéis que hacer algo para no ser gente a la que le digan lo que tiene que hacer. Gente que elija ser un esclavo. No elijáis eso porque eso solo se debe elegir cuando uno no tiene otro camino y lo necesita, por ejemplo, para comer. Tenemos que trabajar, no nos queda más que eso. No podemos dedicarnos a una vida de ocio. Hay que trabajar, hay que sacrificarse para comer. Pero trabajar por nada, sacrificarse por nada, no tiene sentido.
Usted habla de cómo muchas veces la sociedad acepta injusticia mientras seguimos centrados en el consumo, las redes sociales o el entretenimiento. También defiende que la cultura y la lectura pueden ayudarnos a entender mejor el mundo y actuar con más criterio. ¿Cree que hoy en día la cultura y la lectura siguen teniendo la capacidad real de cambiar la forma en la que las personas piensan y actúan en la sociedad? Creo que sí, que completamente. Lo que ocurre es que cada vez tenemos menos caminos para adquirir eso. Están quitándonos los caminos. Y muchas veces nos lo están quitando tanto que no nos damos cuenta de que esos caminos existen. No los vemos. Entonces, ese es el problema. Que la cuestión no está en nuestras propias capacidades, sino que no tenemos al alcance la decisión de llegar a ellas. Cómo la tecnología, el individualismo y el interés del poder económico han hecho al ciudadano, debilitando los valores colectivos y el diálogo necesario para la vida social. Y nosotros nos gustaría saber, ¿cree usted que la educación, la cultura o algún otro factor podrían recuperar la ciudadanía activa? O si piensa que este cambio hacia el individuo aislado es irreversible. Bueno, existe ese riesgo. Somos capaces de volver a una educación que forme. En otras palabras, y me gustaría que pensara sobre esto, ¿somos capaces de tener una educación que eduque? Ahora mismo, ¿la educación educa? Es que ese es el problema. Sí somos capaces, pero esto tiene que hacerlo la política. Si somos capaces de volver a implantar otra vez a partir de una educación, a partir de unos medios de comunicación, a partir del hecho de que haya libros al alcance de la gente normal y corriente que sean grandes, sería posible. Pero ese camino es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos acomodándonos. Da igual cualquiera. Yo tengo una pregunta relacionada con el texto que el profesor queremos, en el cual usted dice que la sociedad está sumisa a la ignorancia por los avances. Mi pregunta es que si usted cree que el progreso hoy en día se alcanza ante la sociedad, ¿cuál sería así por el Perdona, no te he escuchado lo último. Que si el progreso de hoy en día que a su vez facilita nuestra sociedad nos atrasa, y si es así, ¿por qué? Creo que nos atrasa porque tanto la educación como lo que tenemos alrededor persigue la ignorancia de la gente. Persigue que la gente no piense. La televisión pública, la gubernamental, la 1 y la 2, la cadena número 1, la cadena número 2, el 24 horas, se pagan con dinero público. ¿Y qué es lo que hay? A lo más que puede aspirar la radio y televisión pública ahora parece ser que es, me da vergüenza, Masterchef. ¿Qué hacemos con eso? Dices que la gente es muy vulgar y lo que le gusta es ver cómo la Belén Esteban hace las natillas. Pero ¿no crees que no estaría mal decirle a la gente a través de la televisión pública que podría haber programas de debates, programas sobre libros, no programas para vender libros, sino para debatir las ideas que aparecen en los libros? ¿Por qué no se invierte el dinero en eso? ¿Y qué me decís de otra cosa que se llama la revuelta
Como sea esa la única revuelta que podemos hacer, estamos perdidos. Yo me siento como la cucaracha de Kafka. Es tremendo, tremendo. Oh, me encantaría muchas veces irme a Portugal y dejar este país. Me gustaría, para no presenciar lo que hay aquí, porque por lo menos en Portugal hay marisco. Uno puede dedicarse a leer comiendo una gamba de vez en cuando. Aquí leer se convierte en algo hasta perseguido en la escuela. Vivimos en el escándalo. Y además es que creemos que todo lo que sale en la televisión es lo que debería salir, es lo normal. Y empezamos a pensar así. Repito, nos enseña no a qué pensar. Que votes a tal, lo que votes a cual, lo que leas esto o leas lo otro. Sobre todo si esperas rebelde. No, no nos dicen eso, nos dicen cómo pensar. ¿Por qué? Porque el cómo pensar implica ya, contiene ya el qué pensar. Eso es importante. Usted ha afirmado que los lectores y conquistadores actuales son incapaces de interpretar obras complejas, ya sea obras literarias como las de Shakespeare, se hacía anteriormente. Y actualmente eso, las obras se están convirtiendo en series comerciales, principalmente. ¿Hasta qué punto cree usted que se está volviendo responsable del sistema cultural de esto? A ver, el sistema cultural, como tú lo llamas, es así, pero no porque no se hagan grandes obras. No se trata de eso. Es posible que haya un autor por ahí que escriba mejor que Shakespeare, que escriba mejor que Cervantes, que escriba mejor que Kafka. El problema es que no te vas a enterar. Ese es el problema. Nunca va a salir. Los medios no están a su disposición. Por eso el lector, y vosotros sois ya lectores, el lector tiene que investigar. Tiene que buscar su libro. Decía Borges, ¿no? Que todo libro tiene al menos, está destinado a un lector. Y que todo lector, para todo lector, se ha escrito especialmente para él un libro. Ese es el libro que hay que buscar. Uno de esos libros que cuando leemos no somos los mismos después de leerlo. Eso es importante. La cuestión no es que esos libros no se escriban, es que un libro importante, un libro que diga cosas sobre nuestra sociedad, a menos que sea un libro de ciencia ficción, no va a salir, no te lo vas a encontrar en una librería, no va a publicarse. El editor, actualmente, y esto lo decía Sly Stevenson, que era político, el editor separa lo importante de la paja, de lo que no vale, y publica la paja. En esa sociedad estamos. Tenéis que mover el mundo, tenéis que hacer revoluciones, tenéis que cambiarlo por vuestro bien. En su blog nos fijamos en el texto palabra, en el que habla de cómo a veces usamos el lenguaje sin pensar lo que decimos, cómo va a afectar a los demás. Hoy en día, con las redes sociales, parece que importa menos cómo nos expresamos. Investigando nos llamó la atención que hay idiomas que tienen palabras para expresiones que no podemos nombrar, como si hubiera sentimientos que no tienen una palabra exacta en nuestro idioma. ¿Crees que nuestra forma de comunicarnos hoy en día hace que perdamos parte del significado de las palabras? ¿O solo es otra manera de comunicarnos y eso estamos con lo que sentimos? Yo creo que ambas cosas son reales. De todas formas, os voy a decir algo relacionado con lo
que dije antes, ¿no? El medio del mensaje. Alguien ha dicho, y os lo voy a preguntar sinceramente, ¿alguien ha dicho por WhatsApp algo importante alguna vez? Sobre todo bien escrito. ¿Alguien ha escrito una oración subordinada en WhatsApp? Repito. Yo cuando leo los mensajes de WhatsApp, incluso a veces la respuesta que yo doy por WhatsApp, digo, esto no lo ha escrito una persona, esto lo ha escrito una ameba. Esto lo ha escrito un ser unicelular. Es curioso. Es curioso. ¿Dónde está el paraíso? Tengo un club de lectura donde pusimos el otro día a Malcolm Lowry bajo el volcán, el libro de Malcolm Lowry. E incluso gente culta, gente que, bueno, es verdad que es un libro algo complicado, ¿no? Pero incluso ya gente culta se acomoda y no llega, ¿no? a contenidos que son complejos, que son importantes, ¿no? No es que lo complejo sea lo importante. A veces hay libros escritos con muchísima facilidad, con muchísima simplicidad, que son muy importantes, ¿no? La transformación de Kafka. Pero estamos acomodándonos. Realmente da la impresión de que el secreto de vivir está siempre más allá de la puerta que no vamos a coger, que no vamos a abrir. El lector debe comportarse como así, debe comportarse como eso, ¿no? Alguien que tiene que abrir todas las puertas. Son importantes, abrirlas. Venga. Miguel, me dijo una presentación cubriendo la pasado, hablas de como muchas veces de la pareja con el jardín, que no lo estamos. Somos muy envidiados. Sobre todo nuestras edades. Hemos estado leyendo sobre él. Y hay estudios que dicen que los jóvenes empezamos más nuestros sentimientos para generar anteriores. Que también nos puede gestionarlo y a veces se nos etiqueta como la generación. Refiriéndose a los jóvenes, supuestamente, como que somos más sensibles. ¿Es que realmente lo somos o simplemente tenemos más herramientas y vocabulario para hablar de lo que se le ocultaba antes más? Yo creo que soy tan sensible como el resto de las generaciones. Ahí no hay diferencia. Seguimos siendo humanos y somos iguales de sensibles. Creo de todas formas que tenéis menos palabras para expresarlo. Menos palabras. ¿O pensáis que expresándolo con más limitaciones lo expresáis de una forma tan complicada o tan hermosa o tan completa como otras generaciones, ¿no? Sencillamente, el problema no es que tengáis menos sensibilidad, el problema es que los instrumentos de esa sensibilidad, hay una convención que dice que podéis bajarlos. Y os conformáis con esa bajada, digamos, de altura a la hora de expresar lo que pensáis. Entonces, eso es también importante. Tenemos que estar a la altura de lo que realmente sentimos. Yo recuerdo que cuando daba clases le decía a mis alumnos, no os echéis, sobre todo a ellas, que son las que reciben las propuestas, ¿no?, de relaciones. Y yo les decía, al tío que os diga que si queréis ser su novia, lo primero que tenéis que pedirle es que os escriba un buen soneto. Si no hay soneto, como dice la Jennifer López, el anillo para cuándo, ¿no? Si no, el soneto para cuándo. ¿De acuerdo?
Pues así de sencillo. ¿Mm? Tenéis que pedirle un buen saber, una buena redondilla. Yo qué sé. Si el pobre no puede, pues un buen mareado, donde sea. ¿Eh? Me gusta tu corazón como si fuera un camión. Por lo menos. ¿De quién? Venga. ¿Ya? Venga tú, ¿de quién? De los dos, para ustedes, ¿qué sería el éxito escritor? ¿Qué considera usted que es el éxito? Ya no existe el éxito. El éxito ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque vender muchos libros no es éxito. Alguien que vende mucho no es éxito. Y alguien que influye mucho realmente tampoco es éxito, porque hay libros que han influido mucho y no se pueden ni coger con pinzas. Entonces el único éxito para mí, éxito. Un éxito inexpresable, porque realmente no será entre multitudes, ¿no? Pero para mí el éxito es que alguien compre mi libro, o que lea mi libro, y que no se deshaga de él. Recuerde sus palabras, lo tenga en la estantería porque quiera consultarlo o quiera releerlo en el futuro. Aunque no lo lea, pero por lo menos influir en alguien de esa forma, individualmente, íntimamente. Para mí eso es el éxito que tiene todo gran escritor. Yo, seguramente uno de los escritores que más me gustan, y es un escritor que hasta se piensa que escribió para niños, ¿no? Es Stevenson, Robert Louis Stevenson, el de La Isla del Tesoro, el de Las Nuevas Noches Árabes, el de Secuestrado, La Flecha Negra. Yo a Stevenson lo tengo en un lugar preeminente de mi estantería. Y lo tengo no solamente en español, lo tengo la obra completa en inglés. Y eso que no tengo ni papa de inglés. Pero me da igual, necesito tenerlo allí con las palabras que escribió. Para mí Stevenson es inagotable. Y aunque no lo lea durante años, lo he leído todo entero, pero aunque no lo lea durante años, necesito tenerlo. Necesito que esté allí conmigo. Última pregunta. No. Simplemente iba a decir que me guarda, como si fuera mi ángel de la guarda. Venga, chicos. Sara, en relación con este documento, ¿crees que sí que un buen que tiene un buen vamos a ver que sigue lo que es? A ver, Ortega sé que en la rebelión de las masas decía que el problema de la democracia es que va a vulgarizarlo todo. El momento en que se publica para grandes multitudes, esto ya lo dijo Walter Benjamin, ¿no? en el proceso de democratización de la cultura, el hecho de que sea la masa la que elige a los gobernantes y la que elige la cultura, quiere decir que se puede influir mucho en esa masa, ¿no? Entonces, claro, estamos ante ese caso, ¿no? Yo creo que el hombre con criterio es siempre individualista. La cultura para mí consiste no en culturizar a la masa, sino en culturizar un individualismo mayoritario que sea además capaz de ponerse de acuerdo para cambiar las cosas. La educación debe estar dirigida a eso, a crear, a educar a la gente como si todos pudiéramos ser autores literarios, músicos, escultores, arquitectos.
psicólogos. Eso es para mí la educación ideal. No para culturizar a todos o educar a todos hasta los 16 años, sino plantear una educación, una enseñanza media que sea casi universitaria, que nos muestre los caminos que hay a la hora de elegir nosotros nuestra propia vida o nuestra propia cultura o nuestra propia profesión o nuestra propia forma de ser. Yo cuando entro en el instituto, cuando entré, al menos cuando yo entraba, yo no estudié la secundaria, estudié el BUP y el COU. Cuando yo entraba tenía conciencia de que mis profesores me estaban diciendo realmente todos los caminos que tenía a mi disposición para elegir el mío, no para elegir el que todos estaban eligiendo. ¿Algo más? Venga. La inteligencia artificial no está difuminando la verdad de la mentira, que es más complicado de elegir. Ya lo he comentado muchas veces, a ver ahí. Le quería preguntar. Ya hablamos ustedes que llegamos tarde como para solucionar los daños, como para prevenir los daños que pueden provocar inteligencia artificial, pues ya lo ha provocado. ¿Piensa usted que el problema de la inteligencia artificial radica en el uso que se le da en ella misma en sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cambiar o abandonar? Yo creo que el problema de la inteligencia artificial es que quiere hacer lo mismo que el hombre. ¿Para qué vamos a inventar algo que ya podemos hacer nosotros? Lo único que hace la inteligencia artificial es quitarnos trabajo. Pero la cultura es laboriosa. Necesitamos trabajar sobre ella para adquirirla. Y la inteligencia artificial no se elimina ese trabajo. Es absurdo. No tiene sentido. Si yo soy capaz de considerar la inteligencia artificial solamente un instrumento, guardándome detrás y pensando que realmente voy a aceptar o voy a no aceptar lo que dice la inteligencia artificial, estupendo. Es como utilizar una calculadora. Yo no sé lo que son 4.528 por 3.288. Y cuando lo multiplico en la calculadora me da eso, estupendo. Lo que no puedo encargarle a la inteligencia artificial, como si fuera una calculadora, es cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Eso lo tengo que averiguar yo. ¿Vale? Bien, pues ha llegado la hora porque tocamos que los niños siempre con las clases. ¿Qué? ¿Te he dicho en algún momento que nos vayamos? Sí, claro. A ver, como con los fondos altos no vamos a dejar el acto así, ¿vale? Como con los fondos altos, ya preparado las palabras, quiero que las escuchemos, no va a pasar nada. Exactamente. ¿Vale? Entonces, por favor, Nereas. En consecuencia, contar con su presencia hoy convierte el encuentro no solamente en una experiencia enriquecedora para nuestro conocimiento, sino también que nos inspira pues, a acercarnos con más entusiasmo a la lectura, a la escritura y al mundo contemporáneo en general. Entonces, en su texto de sobre la actualidad también nos muestra cómo la literatura puede dialogar con el presente, instándonos pues a que pensemos, a que cuestionemos y a que comprendamos mejor pues, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Además, el entusiasmo con el que pues, nos da su opinión sobre la discusión del tema, pues nos ayuda a... Perdón. Nos muestra nuestra tendencia, o sea, Perdón. Tranquila. Muy bien expresado. Debe captar plenamente nuestra atención
y despertar nuestro interés por los temas en los que nos propone para reflexionar. Entonces queremos pues agradecerle poder haber sentido tiempo con usted, conversar con usted y también conocer de primera mano vuestro trabajo. Además, pues nos gustaría decirle que nos ha ofrecido un ejemplo cercano de cómo la literatura puede conectar con los problemas y con la vida que nos rodea hoy en día. Muchas gracias por haber venido. Lo primero es, podéis marchar, lo que nos quedar y nos hacemos todas unas fotos, ¿vale? Perdonad una última cosa, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio estar con gente tan interesante e inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que hacemos todos los años, de los marcapáginas, esto, una pequeña, ¿cómo se dice? Agenda. Y esto sí, esto te lo tienes que llevar puesto, hombre, ¿eh? No te lo tienes que llevar puesto, sí. Espérate, René, venga tú también, ven conmigo. Como diga tu mujer que te hemos roto la camisa. Las camisas están para eso. Ahí, mira, esto era una carpetita también, ¿vale? Simplemente que te lleves un recuerdo a eso, ¿vale? Estupendo. Ahí tienes, pues ya Muchísimas está, es tuyo y esto es tuyo. Chicos, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho y yo creo que ha sido un acto muy bonito y que hemos aprendido bastante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.